Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 27 del libro de Job. Job continúa ese discurso que inicia en el capítulo 26, donde refuta todo lo que Bildad dijo. Este capítulo 27 del libro de Job se puede dividir en tres partes, y la primera parte va desde el versículo 1 al versículo 6. En estos versículos, Job insiste en que es íntegro, en que se ha mantenido fiel. Ahora, la segunda parte de este capítulo va desde el versículo 7 al versículo 12. Y en estos versículos, Job habla de manera dura hacia sus amigos, los censura por todo lo que ellos han hablado. Y luego, desde el versículo 13 al versículo 23, entonces aparece la tercera parte de este discurso. Y allí Job considera otra vez el trato de Dios hacia los impíos. Parece que ha cambiado de pensamiento. Parece que está contradiciendo a todo lo que ha dicho antes. Pero ya estudiaremos esas partes para darnos cuenta qué es lo que realmente está sucediendo. Y yo te invito a leer este capítulo para que entiendas muchas cosas de las cuales menciona aquí Job. El versículo 1 dice la palabra del Señor. Reasumió Job su discurso y dijo: Vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Job manifiesta y él expresa no solamente que se ha mantenido íntegro hasta ahora, pero sí que se mantendrá íntegro hasta que muera. Él expresa ese deseo de mantenerse fiel al Señor. Los amigos de Job, como te expresé, habían procurado arrebatarle una confesión de culpabilidad, que él expresara que era culpable. Por eso sus amigos lo trataban de manera terrible, lo trataban de manera dura para que Job se sometiera a sus argumentos y entonces llegara a confesar que sí, que realmente había cometido pecado. Ellos querían sacarle las palabras a Job para que Job dijera: yo soy pecador, sí, cometí tal pecado, y por eso me está pasando esto. Esa era la intención de los amigos de Job. Pero ahora Job confiesa que no solamente permanece inconmovible en su afirmación, que es íntegro, sino que promete continuar siéndolo, a pesar de las presiones, a pesar de las injurias, a pesar de las calumnias, a pesar de la angustia y de todo lo que le está pasando. Job se ha propuesto ser honrado y eso lo ha mantenido. Él se ha mantenido íntegro, él se ha mantenido puro. Claro, se ha equivocado en algunas cosas que ha dicho, se ha equivocado en algunas palabras que ha expresado. Sí, tiene razón. Sin embargo, su integridad ha sido perfecta. No se ha desviado, no ha pecado. Eso es algo muy interesante, porque a pesar de todo lo que le sucedió y de todo lo que le estaba aconteciendo en ese momento, la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes materiales, sus siervos, la pérdida de la salud, esta enfermedad tan terrible, su esposa que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y ahora sus amigos, los que él consideraba que eran sus amigos, vinieron a consolarle, pero terminan de atacarlo, terminan acusándolo y condenándolo. Sin embargo, Job, a pesar de todas estas presiones, se ha propuesto ser honrado. Esto es algo muy especial. Por eso, querido hermano, no hay excusas para la infidelidad. No hay excusas para la infidelidad. Como dicen hoy día muchas personas: yo me salí de la iglesia porque tal persona me miró mal, porque aquel me criticó, porque la iglesia solo crítica, porque la iglesia es esto, porque la iglesia es aquella. Y siempre ponemos excusas, siempre culpamos a otro de nuestra mala espiritualidad, de nuestra falta de fe. Si me desvío de la iglesia, si me aparto de la iglesia, es por culpa de otra persona. Pero mira Job, ¿qué estaban haciendo sus amigos? ¿Estaban ayudando? No, lo estaban criticando, estaban condenándolo. Pero esto fue motivo para que Job se desviara, para que Job se desanimara y se apartara. No, para nada, querido hermano.
Allí no hay excusas. Job se mantuvo, al contrario, más honrado, más íntegro. Y él dice, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Él se mantuvo fiel a Dios porque su fidelidad no dependía de otra persona. Su fidelidad no dependía de que el pastor lo tratara bien. Su fidelidad no dependía de que en la iglesia lo trataran bien, de que en la iglesia no hablaran de él, de que en la iglesia no lo criticaran. No, su fidelidad no dependía de esto. Su fidelidad dependía de Dios. Querido hermano, esta es una lección que tú y yo debemos aprender muy profundamente, porque hoy día nosotros estamos siendo muy sensibles. Hoy día no se le puede decir nada a una persona porque se desanima en la iglesia. Si se le llama la atención, si se le corrige, se enoja, se enfada, se molesta y entonces dice, me desanimé, me aparté de la iglesia porque tal pastor o tal hermano me regañó o no sé. Siempre sacan excusas. Pero la verdadera causa de esto, querido hermano, si tú te apartas de la iglesia, la verdadera causa es que te has desconectado de Dios. Has dejado de poner a Dios en primer lugar y tienes otras prioridades en tu vida. Por eso, una vez más te invito en este momento, busca a Cristo Jesús y deja que Él sea el centro de tu corazón. Ahora, esa es la primera parte del capítulo 27. La segunda parte va desde el versículo 7 al versículo 12. Y aquí Job ahora censura a sus amigos por todo lo que ellos le han dicho. Dice el versículo 7, sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se enaltecerá en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho en tan enteramente vanos? Tremendo. El pecador solo ora en ocasiones extraordinarias, es lo que está diciendo aquí Job. No mantiene el hábito de la oración. Permite que sus ocupaciones interrumpan el tiempo destinado a la oración. Descuida la devoción privada por el más mínimo pretexto y pronto la abandona por completo. Esto pasa en una persona que está alejándose del Señor. Solo ora cuando tiene dificultades. Solo ora cuando está en momentos de aprietos. Pero cuando piensa que todo va bien, entonces deja a un lado la oración y por eso es que se desanima en la fe. Por eso dice Job aquí, se deleitará en el Omnipotente. O sea, ¿el impío se deleita en el Omnipotente? No. ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Tampoco. Solamente ora en momentos de necesidad. Entonces, ¿cómo puede una persona recibir poder? ¿Cómo puede una persona mantenerse fiel, pura, intacta delante de Dios si su fidelidad, o más bien su oración, no es firme, si no ora, si no estudia la Biblia? No puedes, querido hermano. Y tal vez estoy hablando para alguien en este momento que su fe ha estado en tinieblas, que su fe ha estado tambaleando. Estás a punto de retirarte de la iglesia, incluso has pensado en apartarte de la iglesia. ¿Por qué piensas que alguien te criticó? ¿Por qué piensas que alguien te mira feo? ¿Que no les cae bien? No sé, tantas cosas. Pero deja de ver esas cosas vanas, querido amigo. No dejes que tu salvación se arrebate o la pierdas por culpa de otra persona. Mira, entiende bien, escúchame bien, querido amigo, querido hermano, escúchame bien. Tu salvación no depende del pastor. Tu salvación no depende del hermano, de la hermana, del diácono, de la diaconisa, del director de escuela sabática, del director de jóvenes, del anciano. O sea, tu salvación no depende de una persona. Tu salvación, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, pues no hay un nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La salvación solamente depende de Cristo Jesús. Él es el único que nos da salvación. Entonces, ¿por qué vas a apartarte de la iglesia? ¿Por qué te desanimas en la fe por causa de un hermano? Esto no tiene lógica. Vas a perder tu salvación por culpa de una persona.
Deja de estar poniendo tu vista en cosas insignificantes, de cómo fue vestido el hermano, cómo fue vestida la hermana, cómo habla el hermano, cómo habla la hermana, que si critica, que no critica, que si se viste de negro, de blanco. Deja de ver eso, querido hermano. Esas son cosas insignificantes. Dios no te ha llamado a esto. Dios te ha llamado primero a que prepares tu vida para el reino celestial. Y segundo, a que ayudes a otros a prepararse también y a encontrar este camino de la salvación. Y tú perdiendo tu tiempo viendo cosas insignificantes. Por eso, querido hermano, fortalece tu fe y céntrate en lo que realmente importa. Ahora, el versículo 13 dice: esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Aquí ahora Job intenta o parece que está cambiando su discurso. En esos versículos pareciese que se está refutando lo que Job ha dicho, que los impíos prosperan, que los impíos les va bien, y algo que Job decía allí en el versículo 24, por ejemplo, él se quejaba de que Dios se mantenía intacto, o sea que Dios no hacía nada ante la maldad. Él se quejaba de esto. Pero ahora en estos versículos del 13 al 23 del capítulo 27 de Job, pareciese que está refutando eso que ha dicho. Hay varios comentadores que dan varias posiciones respecto a, o dan varias interpretaciones respecto a estos versículos. Y ellos dicen, por ejemplo, que este pasaje es en realidad un discurso no de Job, sino de Zofar. Pero pues esto no tiene lógica, porque aquí Job está hablando, por ejemplo, en el versículo 10 y 11, está hablando en contra de sus amigos, de los cuales allí también es involucrado Zofar. Así que esta interpretación no tiene lógica. Otros dicen que Job repite el argumento que sabe que sus amigos emplearán como respuesta a este discurso, pero pues tampoco no hay nada que indique tal propósito. Otra forma de interpretación que dan algunos es que en este pasaje Job habla del juicio final, pero aquí queda eliminado porque el cuidadoso análisis de las calamidades que Job revela aquí indican que todas ellas han de ocurrir en esta vida. Por tal motivo, la muerte de la cual Job habla en estos versículos es la muerte primera y no la muerte segunda. Así que no se está hablando de un castigo o un juicio final, sino que las cosas que le van a pasar a los impíos es en esta vida. Ahora, otros dicen que en este pasaje Job emplea contra sus amigos las armas de ellos e invoca sobre ellos las calamidades que habían declarado vendrían sobre los impíos. Y esta posición pues parece concordar más con la secuencia de las ideas. Job ha afirmado su inocencia. Por deducción, sus amigos quedan condenados porque hacen falsas acusaciones contra Job, lo tratan de malo, de perverso, pero Job los amenaza con los mismos terrores con los cuales ellos habían procurado intimidarlo a él. Y pues este punto de vista, esta interpretación como los otros son especulaciones, conjeturas, pero este concepto encuadra más naturalmente dentro del marco general. Por eso esta podría ser la mejor interpretación. Sin embargo, como te dije, Job está expresando aquí cosas interesantes del castigo de los malos, pero no tenemos que saber las razones ni qué era lo que estaba intentando decir Job. Lo que sí tenemos que saber es lo que te dije al principio. Tu integridad no puede depender de otra persona. Tu fidelidad no puede depender del pastor o de otro tercero. No. Tu integridad, tu fidelidad, tu devoción debe depender solamente de Cristo Jesús. Esta debe ser nuestra condición. No importa lo que nos pase, no importa lo que nos digan, no importa la forma en cómo nos traten, no importa la forma en cómo nos hablen. Nosotros debemos mantenernos fieles y firmes hasta el final. Recuerda eso que dice Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y esto debemos ser tú y yo, querido hermano. Mantenernos firmes y fieles al Señor, sin importar las cosas que sucedan. Por eso, céntrate en Cristo y deja de ver las otras cosas, porque Cristo es quien te da la vida eterna. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 27 del libro de Job. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!